Empezamos con la nueva unidad de las Heroes and Monsters, hablamos de Shidomi, aquí sus estadísticas. Shidomi es una unidad controladora y tanque, tiene 153.000 de vida base, pero se mejora contra enemigos voladores y rojos, ya que ella obtiene la resistencia a estos enemigos, su vida al nivel 30 escala hasta aproximadamente 765.000 de vida a sus objetivos, como se puede ver ella realmente tiene una vida excelente para funcionar como tanque pudiendo soportar grandes hordas enemigos voladores y rojos, aunque apoyarla es una cosa obligatoria, porque si bien ella puede tener mucha vida, los enemigos de ambos rasgos suelen tener un daño muy alto en comparación. Por ejemplo, Owlbrow suele tener una potenciación de 1200%, esto lo deja con un daño de 36.000, que es bastante si me lo preguntas. Si la comparamos con Divine Kai, que es otra Uber-tanque contra voladores, entonces la diferencia es más alta. Kai puede tener una vida efectiva de 969.000 al nivel 30 contra su nicho, por supuesto es mucho más efectiva Kai que Shidomi, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que estamos comparando un True Form con una segunda forma, en ese caso de hacer una comparación justa, entonces Shidomi le gana y por mucho a Kai segunda forma, además de tener un mejor rango de ataque, pero menos daño y DPS. El daño se divide en dos golpes consecutivos de 21.250 cada uno, está bien porque es un buen daño a fin de cuentas ya que Shidomi no está hecha para producir daño bruto. Ella también cuenta con el 50% de probabilidad de ralentizar a los enemigos voladores y rojos durante 5 segundos. De aquí entra el rol de controladora, es solo un 50%, así que no esperes que siempre lo active, lo bueno es que Shidomi tiene casi una probabilidad asegurada de activarlo porque ella tiene 2 ataques consecutivos así que las probabilidades son mayores, ralentizar durante 5 segundos no es poca cosa y puede funcionar bastante bien en la práctica para ralentizar a los enemigos indicados y controlar ciertos grupos de enemigos, el problema sigue siendo que no es asegurado y existe la posibilidad de que no lo active en ninguno de sus 2 ataques, pero es poco probable que ocurra. Shidomi también cuenta con el Mata Sabios, al tener dicha habilidad la ralentización de Shidomi no se verá afectada por la reducción de los sabios, esto viene genial para retener a Dr. Keio que suele presionar mucho y es bastante fuerte, controlarlo durante 5 segundos es algo muy bueno, también funciona para el Owlbrow sabio, pero desgraciadamente seguirá viéndose afectada por él, ya que ambos tienen el mismo rango de ataque, o contra el mismo Sócrates, aunque con este último no puede superarlo en rango y a su vez debes acabar con los Dark Doges para que el desempeño de Shidomi como tanque no se vea afectado en lo más mínimo, puedes utilizar a Fonoa como una opción rentable, tiene un alto alcance de perforación y un daño masivo a enemigos con rasgos, mientras mantienes a Sócrates en la línea del frente con Shidomi. A su vez, también tendrá más daño y vida contra sabios, por cierto, ella al nivel 50 y contra enemigos de su nicho que sean sabios, tendrá una vida efectiva de 2.4 millones, muy bueno para hacerla todavía más dura contra ellos, especialmente contra enemigos fuertes como lo mencioné anteriormente. Además ella cuenta con el invocador que tiene un 100% de probabilidad de desgastar a todos los enemigos durante 6.67 segundos. Es una buena forma de aumentar la capacidad de supervivencia de Shidomi durante un tiempo más que bueno, deberías usarlo en casos de emergencia donde necesitas un poco más de tiempo y desgastarlos es una opción muy rentable para lograr tal cosa. Ella también es inmune al desgaste. En conclusión, es una unidad bastante buena con habilidades y estadísticas buenas para hacerla en un Uber factible. Después de todo, la unidad tiene potencial, aunque muchos probablemente sigan usando Sushio Kotatsu, no se debe decir que Shidomi no sea buena, porque ella logra ser más que un tanque, es una unidad muy buena, siempre y cuando sepas usarla como se debe. Ahora veamos las unidades de la colaboración con Street Fighter. Comenzamos con Kami, un personaje bastante popular en la franquicia, aquí sus estadísticas. Kami es una excelente unidad con stats interesantes que prometen mucho en la práctica.
Si bien su vida es algo baja donde no pueda soportar varios golpes de los enemigos, su alcance de 375 es asombroso para mantenerse segura detrás de los Meat Shields y poder atacarlos desde lejos, con una velocidad de 20 y una frecuencia entre ataques bastante rápida. Ella puede activar su habilidad del 30% de probabilidad de ser inmune al daño de enemigos aliens durante 2 segundos, es un 30% y puede ser más efectivo de lo que aparenta, pero intenta hacer que el enemigo que active su inmunidad sea un enemigo peón o de poco daño, para que haya más probabilidades de activarlo, recordemos que Kami no tiene una vida tan alta para soportar tanto si los enemigos la alcanzan. Por otra parte, ella cuenta con un daño algo bajo a primera vista, pero ella obtiene el daño extremo a enemigos aliens, una habilidad no tan usada fuera de los legendarios. Si le sumamos su daño base con el daño extremo, entonces nos deja un daño de aproximadamente de 91.800 de daño al nivel 30 y con tesoros incluidos, es un daño extremadamente alto y muy fuerte, con una frecuencia entre ataques baja puede ser aún más poderosa, además es inmune a la reducción. Kami es una unidad muy buena en todos los sentidos, pero desgraciadamente se reduce todo su potencial a enemigos aliens únicamente. Hubiese sido genial verla contra otro rasgo, pero ella sigue siendo una opción muy sólida y bastante única con ese daño extremo. En conclusión, ella está muy buena. Ahora veamos a Juri, que es la segunda unidad de la colaboración que veremos. Juri tiene stats bastante interesantes, con habilidades muy versátiles en la práctica. Tiene una vida de 44.200, combinado con el buen alcance de ataque de 430, será suficiente para poder golpear a una gran variedad de amenazas que se encuentren dentro de su alcance, será fácil de proteger y esto es lo más importante que debes hacer. Si la proteges correctamente, puedes tener a una unidad muy fuerte, con un daño de 36.550, que se divide en 3 golpes consecutivos, donde el primer golpe es el más fuerte y los otros 2 son sencillamente débiles. Su primer ataque es de 21.250, el daño es bastante fuerte, además, ella obtiene la eficacia contra enemigos voladores y ángeles, esto proporciona mejores estadísticas contra sus nichos. En términos de vida, esta llega hasta aproximadamente 88.400 de vida, y un daño de 54.750, todo al nivel 30. Obviamente se vuelve mucho mejor contra sus objetivos, donde se le puede sacar mucho más provecho de lo esperado, además, tiene una probabilidad asegurada de congelar a los enemigos dirigidos durante un segundo con cualquiera de sus golpes. A ver, ya sé lo que dirán, un segundo es demasiado poco, y es verdad, pero esta misma puede, de alguna forma, llegar a ser más si golpea al mismo objetivo con los 3 golpes consecutivos, la duración llegaría a ser de 3 segundos, lo que en este punto tendría bastante sentido que solo dure un segundo. Es interesante tenerlo en cuenta, aunque y después de todo, ella también cuenta con el 100% de probabilidad de ralentizar a los enemigos voladores y ángeles durante 3 segundos, ambas habilidades se combinan bien y funcionan como controladores de masas consistente, sumado a su frecuencia entre ataques medio corta, la hace todavía mejor. Matacolosos y matamastodontes son 2 habilidades que Juri tiene, están bien y funcionan correctamente, pero me atrae más tenerla para combatir contra enemigos mastodontes mucho más difíciles de contrarrestar, que puede ser una opción sólida a utilizar cuando no tienes unidades fuertes contra enemigos mastodontes. Contra Rajakon funciona extremadamente bien gracias a su inmunidad a las oleadas, lo que le permite ser una atacante a distancia increíble. Sin embargo, también se puede usar como una atacante contra Jones Coloso, pero no la he probado en dicho nivel, así que no puedo decir con certeza. Y la inmunidad al desgaste es algo que siempre vendrá de maravilla, porque su daño no debe verse perjudicado. En conclusión, es una unidad muy fuerte, que cuando la colaboración con Street Fighter llegue, debes de sacar. De hecho es una de las mejores de la collab, seguramente top 2, probablemente. Ahora veamos a 2 unidades Nowheres bastante curiosas, porque son realmente fuertes y efectivas. Empezamos con Zahid Cat, una variante de Pizza Cat, que cuenta con las siguientes estadísticas.
Sus stats son bastante altas, en comparación con otros gatos noobers de colaboración, que por lo general suelen ser bastante malos y débiles. Este tiene stats muy buenas, además de contar con el daño masivo a enemigos voladores, al nivel 30 y con tesoros de frutas, su daño escala hasta 81.200 de daño, lo que es una barbaridad para una unidad de este tipo, una unidad con una recarga bastante rápida y que para rematar, puede provocar un golpetazo que proporciona un 200% más de daño. En otras palabras, su daño a voladores llega a ser de literalmente de 244.800, claro, tanta locura debe tener su contra, es un 10% de probabilidad, pero incluso con eso, sigue siendo ridículo el daño que puede alcanzar, es que simplemente no tiene sentido, viniendo de una unidad de colaboración, es excelente y estas stats son del nivel 30. También es inmune a la ralentización, simplemente es un Pizza Cat contra voladores si te lo pones a pensar, potenciarlo con copias es una buena idea para destrozar aún más a los enemigos. La segunda unidad es Hamie Cat, una variante del gato Kung Fu, estas son sus estadísticas. Es un gato especializado en enemigos Akus, con stats altas, un lindo alcance de 340, la eficacia a enemigos Akus, que mejora sus estadísticas contra Akus, como un aumento del daño, que llega a tener un aumento del 50% cuando su vida alcanza el 40%, y la inmunidad a las réplicas. Es una unidad que será de bastante ayuda si estás recién comenzando con etapas de Akus, pero para niveles más avanzados sigue siendo una oportunidad acertada. Su daño contra Akus llega a ser de aproximadamente de 26.775, más el 50%, este alcanza hasta 40.000 de daño, bastante fuerte si me lo preguntas. Ambas unidades son geniales y deberías intentar obtenerlos cuando se encuentren disponibles. La ultra forma de esta actualización es para Mifli, quien obtiene las siguientes estadísticas y cambios a tener en cuenta. Como es de esperar, obtuvo aumento de stats, como vida, daño y DPS, que son aumentos bastante significativos para mejorar el rendimiento de Mifli en combate contra su nicho, además un mejor alcance, de 400 a 450, lo que le permite ser un mejor atacante a distancia más efectivo y de paso, poder ser protegida de una manera más sencilla. Además, obtiene el 100% de probabilidad de crear mini réplicas de nivel 2, dicha habilidad se combina extremadamente bien con su knockback y ralentización, pudiendo alcanzar a otras amenazas o simplemente tener más alcance del que tiene como mini réplicas. La mini réplica tiene un alcance de salida de 250 a 850 de rango efectivo, como esta habilidad siempre es bastante random en cuanto a dónde saldrá, siempre hay que tener en cuenta dónde podría salir, si esta misma llega a salir más lejos del rango base, podría alcanzar a los enemigos que estuvieran llegando y por lo tanto, activar sus habilidades a los enemigos aliens, o hasta incluso activarlas en grandes masas de enemigos considerablemente, incluso llegando a ser bastante bueno en la práctica, pudiendo empujar y ralentizar de una manera más efectiva que antes, por supuesto. También cambia su habilidad de resistencia a super resistencia, lo que significa que su vida efectiva contra aliens será mucho más alta que antes, en otras palabras será mucha más dura contra su nicho. Su vida llega hasta 731.520 de vida efectiva contra aliens, haciéndola en un tanque prácticamente y controladora de masas, por supuesto, todavía tiene que ser protegida, pero en casos de emergencia, puede ser usada como tal tanque que se desea, es un concepto interesante que sinceramente, no me esperaba. Y por último, obtiene el Mata Sabios, que proporciona stats más altas contra sabios, sinceramente funciona bien contra sabios específicos más allá del alien, en niveles mixtos todavía puede tener una oportunidad, por su alto daño y mini réplicas todavía juegan un rol importante en la práctica. Obviamente contra Texnoldiena, es donde mejor se verá, por el momento, ya que no reducirá su empuje y ralentización de ninguna forma. Es una ultra forma que está bastante bien y que realmente necesitaba, pero me hubiese encantado verla luchando contra otro rasgo donde pudiera rendir mucho mejor sin verse completamente opacada. Un rasgo zombie o aqua hubiesen sido geniales, imagina contrarrestando a Oldrist, que pensándolo bien hubiera funcionado extremadamente bien, pero bueno, al menos sí que la mejoraron y mucho.
Ahora veamos los talentos del Cíclope, que los talentos están bastante bien, no te mentiré. Él obtiene los aumentos de estadísticas que siempre serán bienvenidos, especialmente en este over, que aumentar sus estadísticas es algo prioritario, quiero decir, no tiene mucha vida y un aumento del daño siempre mejora bastante más su daño masivo como unidad Nuker. También cuenta con el aumento del daño en un 100% más de daño cuando su vida alcanza 66% de su vida, cuando obtiene el primer empuje. Como dije antes, un aumento de daño siempre será bueno en él, y en este caso, su daño a enemigos Acus llega a ser de aproximadamente de 84.048 con ambos talentos incluidos, lo que sumado a su alcance de perforación, viene mejor todavía, aunque todavía sufre bastante por su baja vida, lo que y si no lo cuidas bien, entonces ve despidiéndote de él. Si mantienes una buena muralla, entonces puedes provocar un buen daño a distancia con una probabilidad del 50% de romper escudos Acus, siempre lleva a otro portador de la habilidad rompe escudos, porque el Cíclope es bastante inconsistente. La reducción de coste está bastante bien, le permite ser una opción más económica de lo que era antes, mientras que la inmunidad a las oleadas está bien contra enemigos Acus como Akukori, Diabrolord o Wicked Face, en términos de Acus, aunque puede llegar a tener un desempeño interesante contra otros enemigos con oleadas, por su buen alcance y daño fuera de Acus, tampoco son tan malos a considerar, aunque si mantienes los talentos delantes, entonces tendrá un mejor desempeño. Los talentos están bastante bien, aunque una inmunidad a las réplicas era algo que debía de tener casi obligatorio, quiero decir, este tipo realmente pudo haber sido una opción genial contra varios malévolos si no lo ponemos a pensar. Y por último, los ultra talentos de Deale. De estos mismos, el único mayormente fuerte es el de mini oleadas, porque mantiene no solo una mejora de rango con mini oleadas de nivel 4, sino que logra destacar mejor a la hora de empujar a un gran grupo de enemigos de un único ataque, lo que lo veas por donde lo veas es asombroso. También puedes usar enemigos más duros como trampolín para alcanzar a los enemigos más lejanos y de paso, provocar daño y activar su empuje, además de que su daño como DPS, son bastante altos con una frecuencia entre ataques rápida, hace que la probabilidad de activarlas sea casi una probabilidad asegurada y rentable. Recomiendo darle talentos, ya que mejoran todavía más a Deale, además de que con este ultra talento será todavía más efectiva. Y los otros dos ultra talentos están bien, pero no son tan rentables. Mata colosos no es la gran cosa, puede funcionar para provocar más daño y aguantar más, pero no le sacar un impacto tan alto, mientras que la inmunidad a la maldición es algo más situacional, tiene uso, por supuesto, pero no a gran escala. Las mini oleadas tienen una probabilidad asegurada, así que definitivamente las activará en cualquiera de sus 3 ataques, lo que la hace todavía mejor en la práctica.